Bueno, pues aquí tenemos un transformador, un pequeño transformador que me he encontrado y lo vamos a aprovechar para construir un cargador de batería que además va a llegar integrada una fuente de alimentación regulable de 0 a 20 voltios para, para cuando necesitemos una extensión continua, regulada y estabilizada para algún proyecto, para algún trabajillo que hagamos de electrónica, para cualquier cosa, y a su vez va a llegar también de forma independiente un cargador de batería utilizando este mismo transformador que nos va a servir para cargar batería de coche si queremos. Bueno, pues el transformador no dispongo de datos, solo sé que la tensión de entrada son 230 voltios y la salida eran 24 voltios. 24 voltios me parece una tensión excesiva para cargar una batería, pues he decidido modificar el transformador. La modificación que le he hecho, como ves, es quitarle espiras al devanado secundario. Vemos que he quitado el papel, este sería el primario, este es el secundario, el papel está quitado y le he quitado 9 espiras. Este es parte del hilo que le he quitado, como vemos es un hilo de bastante sección, vemos que igual. Y antes de lanzarnos a construir la fuente, vamos a ver la tensión de salida, el voltaje que da quitándole las 9 espiras que le he quitado, y al mismo tiempo vamos a cortocircuitarlo luego, vamos a cortocircuitar los cables del primario y vamos a medir el consumo de secundario para poder determinar la potencia aparente. Bueno, aquí vemos que he enganchado una regleta, esto lo vamos a enchufar a 220 voltios y vamos a ver la tensión de salida. Cogemos un polímetro, lo ponemos en la escala de voltios en alterna y cogemos un campo de medida de 0 a 20 voltios. Con una pinza de cocodrilo nos van a servir para facilitar la conexión al circuito. Ya está todo conectado. Solo nos falta enchufar. Enchufamos. Y vemos que tiene una tensión de 17,30 voltios en corriente alterna. Vemos que lo que estamos midiendo es un valor eficaz, que es el que mide en todos los polímetros. Esta tensión de entrada es una tensión de entrada muy buena para la fuente de alimentación regulable, que va a tener un circuito integrado. Ya en las siguientes partes del vídeo ya iremos viendo cómo se construye. Y para el cargador de baterías también va a ser una tensión bastante buena, porque vamos a construirle un rectificador de onda completa con 4 diodos, y en cada semiciclo sabemos que van a conducir 2 diodos, por lo cual va a tener una caída de tensión, que será la suma de los 2 diodos, en cada semiciclo. Con lo cual este valor, cuando pasemos a corriente continua, cuando la rectifiquemos, obtendremos un valor de más o menos 14 voltios, dependiendo del tipo de diodo que vamos a utilizar. 14, algo, y con ese valor de tensión sí nos da para
para cargar perfectamente una batería. Antes me gustaría determinar la potencia del transformador. Vamos a desenchufarlo. No tengo datos, ningún tipo de dato de este transformador, con lo cual lo que voy a hacer va a ser desconectar el polímetro, lo vamos a apagar, voy a cortocircuitar los cables de salida del secundario y con la pinza amperimétrica voy a medir el consumo del primario con el secundario cortocircuitado para determinar la potencia aparente del transformador. Bueno, vamos al lío. Aquí vemos que he juntado la salida del secundario, la pinza amperimétrica. Vamos a escoger un campo de medida de 0 a 200 amperios y vamos a medir en uno de estos dos cables. Por ejemplo, este cable hemos obtenido, no sé si se habrá visto bien, pero hemos obtenido un valor de 3,7 amperios que multiplicado, vemos aquí se ha calentado bastante el transformador, multiplicado, apagamos la pinza, por los 230 voltios que tenemos aquí en el enchufe, pues hacen un total más o menos de unos 800, de algo más de 800 voltamperios. Esto es casi un kilovoltamperio de potencia aparente. Potencia aparente, estamos hablando de potencia aparente. La potencia activa necesitaríamos saber el valor del factor de potencia, del coseno del ángulo de desfase de tensión y corriente, que no lo sabemos. Pero te da casi un kilovoltamperio de potencia, en este caso aparente. Con esta potencia da más que suficiente para cargar baterías y al mismo tiempo tener una fuente de alimentación regulable con una potencia digna. Bueno, pues ya en los siguientes vídeos veremos el esquema eléctrico que vamos a seguir. Construiremos el rectificador de corriente y construiremos la fuente de alimentación y haremos una prueba y finalmente pues lo meteremos en una caja, en un recipiente de plástico para poder utilizarlo. Esto, por ejemplo, aquí le pondremos una toma de tierra que yo no se la he puesto, pero esto hay que ponérsela. Podemos engancharla de cualquier parte del transformador. Por motivos de seguridad hay que ponérsela. Y en fin, ya lo iremos mejorando y lo iremos viendo poco a poco.